la obligatoriedad de pruebas medioambientales a los vehículos que se importan. La norma de eficiencia energética que ha anunciado la administración del presidente Enrique Peña Nieto a través de un comunicado que saca la Secretaría del Medio Ambiente y el secretario Juan José Guerra, es una norma que representa un reto muy importante para la industria. No hay duda, los umbrales que se han puesto en esta norma son los umbrales que estaban puestos en el mismo proyecto de la administración anterior. Lo que esta norma tiene es que incorpora elementos que la norma en Estados Unidos también incorpora, como son los mecanismos de cumplimiento. Mecanismos de cumplimiento como, por ejemplo, que un corporativo pueda, al sobrecumplir la norma, ese sobrecumplimiento lo puedes guardar como un ahorro virtual y utilizar ese sobrecumplimiento en años en los que te falte para alcanzar la exigencia de la norma. Entonces esas flexibilidades, esos créditos que te permite guardar sobrecumplimientos, es un ejemplo de elementos que hoy están presentes en esta norma. Eso no hace a la norma más débil o menos difícil de cumplir. Es una norma que tiene un reto sumamente importante para la industria. Sabemos que el gobierno hizo un enorme esfuerzo, pero también sabemos que esto pues era el resultado de un diálogo en donde íbamos a alcanzar un resultado que fuera aceptable para las dos partes, pero sobre todo que fuera una buena norma para nuestro país en términos de mitigación de gases de efecto invernadero. A mí está a bordo, a mí está de acuerdo con esta propuesta que hace el gobierno federal. Tenemos el viernes la reunión de la Comisión Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comarnat. Esta reunión del viernes, en la que AMIA es miembro de pleno derecho de esta comisión, AMIA votará favorablemente por este proyecto que presenta el gobierno federal, porque pensamos que es una norma que resulta de un diálogo importante con nuestra institución, pero sobre todo porque representando un reto para la industria, pues sí armoniza de una manera mucho más importante con la norma de nuestro principal mercado, que es Estados Unidos. Buenos días, Miguel Ángel Silva de la revista Automotores. Eduardo, dos aspectos, las fechas de los fallos que pudiera tener la Suprema Corte de Justicia en torno a el escenario usado, ¿para cuándo se espera? ¿Qué información tienes en ese sentido? Y con relación a la norma de eficiencia en la integración de la MIA precisamente a la Comarnat, ¿hay algún adendum que precise más a MIA para la propuesta que hizo Juan José Guerra en esos términos? Sí. No. Nosotros vamos a presentar lo que yo he llamado más bien una fe de ratas. Hay algunos símbolos que tienen error, pero son errores de dedo, lo debo decir abiertamente, son errores involuntarios y que los vamos a presentar porque pues como ya hay una formalidad de una propuesta presentada en la Comarnat, a los miembros de Comarnat, por la propia ley de metrología y normalización, se les tiene que presentar el proyecto 5 días antes de la reunión. A nosotros nos fue presentado el domingo y la reunión va a ser el viernes. Ese proyecto ya no lo pueden cambiar ellos, porque es el proyecto que le presentan a todos los miembros de la Comarnat. Sin embargo, justamente hay un periodo de comentarios públicos, van a ser 60 días, de acuerdo a la propia ley de metodología y normalización, y esa oportunidad para presentar comentarios públicos da la oportunidad para que
ahora sí, el público en general la revise y pueda presentar sus comentarios. Los nuestros no son sustantivos, ninguno de ellos, son de forma, son de errores de dedo, digo, para ser totalmente claro contigo, porque sí habrá un documento de AMIA que también va a ser público, porque de aquí en adelante todos los documentos que se intercambian son públicos. Ustedes verán en algún momento un documento que será público por parte de la propia Semarnat en los siguientes 60 días, en donde dice AMIA envió comentarios. Ustedes se van a dar cuenta en ese periodo que esos comentarios dice I en vez de O, dice O en vez de I, falta una coma, son errores, en algunos, como digo yo, una fe de ratas, en otros precisión de redacción, además para que no haya interpretación en la lectura, pero yo diría que la respuesta formal que te debería dar es no hay comentarios sustantivos de AMIA, no hay comentarios sustantivos de AMIA, los que ustedes van a ver son comentarios realmente de fe de ratas y de forma. Sí estamos de acuerdo al 100% con la sustancia de la propuesta presentada por Semarnat. Les doy un ejemplo, perdónenme que nada más les di ejemplos por el lado de los mecanismos de cumplimiento. Les doy un ejemplo muy importante de un cambio que se hace de la propuesta anterior a esta. La propuesta anterior presentaba un elemento muy importante, que es que si incumples con la norma, podías tener sanciones penales. Eso no existe en ninguna parte del mundo, es decir, si tú comparas contra las normas en cualquier otra parte del mundo, tú puedes tener sanciones económicas por incumplir la norma. Es más, hay empresas que saben que no van a cumplir y se preparan con el pago. Estamos hablando de vehículos, por ejemplo, los ultradeportivos de lujo, pues esos nunca van a cumplir, esos están preparados para pagar su multa en otras partes en el mundo, de verdad, chequenlo. Pero imagínense que aquí no solamente las sanciones económicas, sino penales. Penales significa que el presidente de la compañía va a la cárcel por incumplir la norma. Nosotros lo que hicimos ver a la autoridad es que si hacemos una comparativa internacional respecto a la aplicación de este tipo de normas en el mundo, en ninguna hay sanciones penales. No se trata de ir a la cárcel porque incumples una norma, se trata de que le cueste a quien esté faltando a la norma. Vamos, no se puede tratar un caso como este a alguien que va y tira desechos tóxicos en un río. Tirar desechos tóxicos en un río es una acción, no es que haya una norma que diga los niveles de desechos tóxicos que puedes tú tirar en un río son tanto. Y si te pasas, pues te pongo una sanción económica. No, aquí es, no puedes tirar desechos tóxicos en el río, punto. Y si los tiras, vas a la cárcel. Y así lo dice la ley de equilibrio ecológico. Tiene sanciones penales para incumplimientos de esta naturaleza. Esta no tiene esa naturaleza. Y en el mundo, lo que se le llama el benchmark internacional de este tipo de normas, la comparativa internacional, nadie utiliza sanciones penales. Bueno, la norma como está presentada por Semarnat hoy no tiene sanciones penales. Fue uno de los primeros elementos que se eliminó de la propuesta que estaba todavía en noviembre del 2012. Entonces les doy otro ejemplo muy importante para nosotros. Como que siempre nos habíamos centrado sobre el tema de los créditos y los mecanismos de cumplimiento, pero este era un tema fundamental. Resulta que si no alcanzaste la norma, el presidente de la compañía va a la cárcel, ¿no? Yo no me imagino quién es el que lo iba a meter a la cárcel. Las fechas, por supuesto, nadie las tiene. Ojalá que supiéramos. Estamos prorrogando por un año justamente pensando en que pues, es un tiempo prudente para que las autoridades judiciales revisen estos casos. ¿Y cuándo se cumple ese año? 31 de enero 2014, que es cuando ahora vence el nuevo decreto
fue prorrogado por un año, del 31 de enero de 2013 al 31 de enero de 2014. Mara Rivera, de Nuestro Enfoque. Doctor, a propósito de esto, han surgido ya organizaciones, entre ellas campesinas, que advierten o amenazan con movilizaciones y todo esto para exigir regularizar los autos de chocolate. Bajo 20.000 argumentos, entre ellos el asunto laboral o de trabajo que ellos justifican. ¿Se puede o no, o habría un llamado al gobierno a evitar presiones en caso de que, como suelen hacerlo, traigan movilizaciones, etcétera? ¿Procedería una cosa así? Y la otra, en cuanto al primer tema de la agenda que tiene con el gobierno de reactivar el mercado interno, exactamente cómo se impulsaría? ¿Qué aportaría, en este caso, la industria automotriz? Mejores precios. ¿Qué aportaría el gobierno federal para reactivar el mercado si esto implica el programa de chatarización? ¿Se habría que modificar el pasado que tuvo algunas deficiencias? ¿Hacia dónde caminaría esta reactivación, que sería el primer punto de la agenda? Bueno, en el primer tema, la Asociación Mexicana de Industria Automotriz ha sido muy clara de que estamos absolutamente en contra de estas, ¿cómo le llamaste tú? Regularizaciones. Regularización. De estas regularizaciones. Esto genera un incentivo perverso. Cuando tú regularizas, pues la gente vuelve a importar ilegalmente, que no estamos hablando, no son los mismos 458.000 autos de estos autos que tú te estás refiriendo. Los 458.000 autos que reportamos como importación de autos usados en nuestro país es importación legal, definitiva, que pasa por aduanas. De la que tú estás hablando es una importación que entra a hormiga, generalmente a regiones fronterizas, entra con el que va manejando ciudadano americano y luego lo deja aquí. Lo deja en la de Ciudad Juárez, lo deja en Tijuana, lo deja en Mexicali. Estamos hablando de vehículos que entraron legalmente manejados por un ciudadano americano, no para ser importados definitivamente, y luego lo dejaron aquí, en la ciudad fronteriza. Esos vehículos que se importan de esa manera, hormiga, pero que tienen la pretensión de finalmente quedarse, esos sí son los chocolates, que siempre se le conocieron, porque en todo caso son importaciones ilegales, no son los 458.000 que también nos quejamos, pero son legales. No nos gustan los amparos, pero son legales. Estos que estamos hablando, que tú estás preguntando, nomás para que todos estemos en el mismo canal, son ilegales. Entraron con un propósito, que es turismo, que es alguien que traía su vehículo, entró a México, es ciudadano americano, puede traer su vehículo, pero resulta que terminó dejándolo aquí, eso es ilegal. Entonces, ese vehículo ilegal que se van acumulando, en algún momento dados, el año antepasado se habló de 45.000 vehículos en Juárez, ¿se acuerdan? El gobierno hizo programas que de hecho extendió y que lo que permitieron fue no buscar la regularización, y sí quiero hacer el apunte muy importante, porque efectivamente lo que hicieron fue buscar cómo meter a la ley a esos vehículos ilegales. La regularización era la típica anterior de que los homopafas y todas estas organizaciones que le ponen un engomado y luego finalmente consiguen placas del Estado. Y punto. Eso es, regularizaron a la brava. No pagaron impuestos nunca, no hicieron nada. Esas estamos absolutamente en contra. Se hizo el año pasado en Durango, absolutamente creemos que es totalmente irregular, porque esos autos ningún estado tiene potestad de condonarle una deuda federal, que es su impuesto de importación. Si tú hoy metes un vehículo a México de 10 años de edad, el arancel es 50%. Si lo metes de 9, pagas 10%, 16 de IVA. Si lo metes de 10 o 11 o más, es de 50% de arancel más 16 de IVA. Pero si lo metes y no pagas nada, y luego el Estado te lo condona y te da una placa, pues el Estado, perdón, pero no hay nada en las leyes que diga que un Estado puede condonar deudas federales.
Los aranceles son impuestos federales. Por eso el acuerdo federal con los estados no es un acuerdo de regularización, aunque al final tiene ese efecto. Al final tiene ese efecto, pero ¿qué dice? Dice el estado: vamos a ayudarle a que los que ya están aquí puedan ir a algunos centros, sin tener que salirse del país, a decir: yo tengo un vehículo americano y quiero pagar el impuesto correspondiente. Una vez pagado el impuesto correspondiente, el Estado procede a darle su placa y todo lo demás, pero no le condona el impuesto. ¿Qué facilidad le da? Que no tenga que salirse del país, porque normalmente tú le dices: a ver, esta mercancía es ilegal aquí. No, pues la quiero legalizar. A ver, puedo darte la oportunidad de regrésala. Y si quieres legal, entra otra vez y decláralo. Entonces, ¿dónde está la facilidad? Por eso digo yo que son mecanismos de facilitación, no de regularización. Nadie está brincándose lo que tienen que pagar esos autos. Te doy la facilidad en módulos que puedas tú hacer legales lo que era ilegal: pagar tus impuestos, pagar tus deudas y ahora sí darte tus placas. Eso no es regularizar. Además, lo quiero distinguir muy claramente. Lo que hizo Durango fue regularizar, simple y llano, y me parece que eso es ilegal y hay que atacarlo. Lo que hace Chihuahua y lo que hace Baja California con este convenio firmado con el gobierno federal, donde hay un anexo 8 muy importante, donde se comprometen las dos partes a que una vez que termine el periodo de facilitación para los vehículos, todo el que no entró a la facilitación y que no acudió, ahora sí que se va a levantar y se va a decomisar. Además de que los estados se comprometen a entrarle voluntariamente a programas de verificación de emisiones, entre otras cosas, tiene ese convenio. Entonces, yo lo que te puedo decir es, por supuesto, rechazamos convenios de regularización porque son ilegales. Enviamos un mensaje claro a la ciudadanía, porque ya he visto algunos anuncios en algunas ciudades fronterizas, incluso lo escuché en Monterrey, que organizaciones están diciendo: no se preocupen, ustedes vengan con nosotros y les damos una calcomanía para que ustedes puedan circular tranquilamente. No, es ilegal. Una calcomanía no te permite circular. Es tan ilegal como antes de la calcomanía, nada más que ya te sacaron 500 pesos, con no sé cuánto. Entonces, por supuesto que es ilegal, por supuesto que es un engaño al consumidor. De nuevo, el que se permita que el consumidor pueda acudir a alguna de estas organizaciones y que estas organizaciones les den una calcomanía es absolutamente ilegal. No es lo mismo, por más que estamos en contra, que alguien que con su amparo importó el vehículo. Digo, no nos gusta, estamos en contra de eso, pero es legal. Por eso estamos en contra de los amparos. Por eso hay que pelearlos donde hay que pelearlos, en las cortes. Pero no estamos diciendo que es ilegal. Está medio cuestionable el tema de cómo se otorgó el amparo. ¿Cómo es posible que un juez haga eso? Que la judicatura lo revise. Pero no podemos decir que se actuó ilegalmente porque pues trae su amparo. Pero el que importó un vehículo ilegalmente y luego quiere con una calcomanía condonar impuestos de importación, eso sí es ilegal. Marco Reyes, sí, yo voy a responderlo muy rápido. Ustedes tienen un documento que les entregamos y si no viniste en esa ocasión, yo le pido a Liz que te traiga el documento. Hay varios que no tengan el documento que repartimos. Tuvimos una reunión en el Four Seasons, no sé si se acuerdan, donde repartimos un documento de diálogos con la industria automotriz. Ahí vienen los 4 pilares, ahí vienen los temas de la agenda. Si levantan la mano nomás para tener una idea de cuántos no lo tienen. Son como unos 10. Yo les bajo ahorita. Para que les baje, Elisa, una copia a cada uno de ustedes del documento. Yo creo que es más fácil, porque ahí vienen los 4 pilares y yo te voy a pedir que mientras seguimos con la conferencia leas el primer pilar, que ahí vas a ver los temas de la agenda.
¿Cómo estás, señor? Buen día. Preguntarle si tiene una estimación, si es que existe, en dinero, en costos, ¿de qué tamaño es el boquete que deja para la industria esta falta de regulación en términos de autos usados, las importaciones? Esa es una. Y la segunda es, dice usted que pide de la Suprema Corte, ¿no?, que se pronuncie al respecto, pero ¿qué van a hacer ustedes para lograr eso? Es decir, ¿ya van a interponer un recurso o qué van a hacer para que la Corte sepa del caso y se pronuncie? Como gremio. Sí, el tema de la Corte no lo pelea mía, porque el amparo no es contra, no tenemos nada que, no somos una parte. Así es, ¿cómo van a hacer para que eso? No, es el gobierno federal. El gobierno federal, a través de la Procuraduría Fiscal, es quien tiene la personalidad jurídica y son quienes lo están defendiendo. Nosotros tenemos reuniones periódicas con la Procuraduría Fiscal por el interés que tenemos de la defensa, pero no somos una parte directamente, sino es el gobierno federal peleando el cumplimiento de su propio decreto, y es a través de la Procuraduría Fiscal, el procurador Lainez. ¿La otra? El daño, digamos, sí. Mira, lo hemos cuantificado nosotros y lo ha cuantificado A.T. Kearney. Te doy los dos datos para que ustedes saquen un promedio, ¿verdad? A.T. Kearney dice que el mercado interno, y voy a poner números cerrados, debería de andar en alrededor de 1,5 millones de unidades. Nosotros decimos que el mercado interno debería de andar de alrededor de por lo menos 1.800.000 a 1.900.000 unidades. En fin, ellos lo hacen a través de ecuaciones econométricas, con metodología robusta. Nosotros también utilizamos una metodología, y yo te la doy muy fácil, la metodología nuestra. Brasil y Argentina tienen ingresos per cápita similares al nuestro. Yo creo que esa parte nadie podría decir, no, es que Argentina tiene un ingreso per cápita del doble que el de México, ni mucho menos. Yo creo que los tres países andamos por ahí de los $10,000 como ingreso per cápita, más o menos. Incluso Brasil hasta un poco menos. Sin embargo, hoy Brasil y Argentina venden 19 y 20 vehículos nuevos por cada 1.000 habitantes. 19 Brasil, 20 vehículos nuevos por cada 1.000 habitantes Argentina. México vende 8 autos nuevos por cada 1.000 habitantes. Si tenemos ingresos per cápita similares, y es el principal componente de la venta de un auto nuevo, es decir, los países desarrollados, para que tengas una idea, y estamos hablando de Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón, venden en promedio, más o menos, 45 autos nuevos por cada 1.000 habitantes. Hay quien vende hasta más. En Italia se venden 70 autos nuevos por cada 1.000 habitantes, pero es como alguien fuera totalmente de promedio. Pero en general se venden 45. En España se venden 36 autos nuevos por cada 1.000 habitantes. En el DF rebasamos, andamos como entre 25 autos nuevos por cada 1.000 habitantes. O sea, no andamos tan lejos el DF. Pero ya como país vendemos 8 autos nuevos por cada 1.000 habitantes. Hace 6 años, antes de la entrada de los decretos que permiten la importación de autos usados legalmente, insisto, porque el tema de los decretos es que abrió la oportunidad de la importación legal y se dejaron de llamar chocolates. Los chocolates son los que estamos hablando acá, los ilegales, los que entran por brechas, los que entran con un ciudadano americano que luego lo deja aquí. Esos son ilegales, esos son chocolates. Dejaron de ser los chocolates, ahora son legales a partir del 2005. ¿Se acuerdan ustedes del decreto de Fox? Creo yo, una política absolutamente equivocada, porque ese decreto fue el que permitió indiscriminadamente la importación de vehículos de 10 años o más y de todas las camionetas pick-up, ¿se acuerdan? Bueno, luego lo modificamos el 24 de diciembre de 2008 y logramos aterrizarlo a solo vehículos de 10 años, no de 10 años y más, que trajo tanta basura. La basura se volvió a traer por los amparos, que ya no te restringen. Hoy deberían ser solo autos de 8 y 9 años, que no estaría tan mal.
El problema es que el amparo te permite no cumplir con eso y traer la basura que te dé tu gana. Esta política equivocada del 2005, el último cuarto del 2005, que permitió la entrada de autos usados, nos va a dar un dato importante. En el 2005, México vendía 10 autos nuevos por cada 1000 habitantes. 10. Vendía 9 Argentina, 8 Brasil. Autos nuevos por cada 1000 habitantes. Estamos hablando de hace 8 años, 10 México, 9 Argentina, 8 Brasil. Pasan los años, importamos casi 7 millones de autos usados. De verdad, despedazamos nuestro mercado interno de autos en circulación. O sea, los autos en circulación en México tienen 7 millones de autos allí metidos, basura, que deprecian todos los autos en circulación. Tú imagínate que tienes un auto modelo 2000 y lo quieres vender, y tú lo tienes desde que lo compraste o se lo habías comprado hace 4 años a alguien y quieres venderlo. Sí, nada más que, ¿qué crees? Entraron más de 1 millón de autos 2000 importados. Son más que los que cuando nosotros sacamos en el 2000. O sea, o ponle, si en el 2000 vendimos 1 millón, no tengo el número aquí en la mano, imagínate que vendimos 1 millón de vehículos en el año 2000. De hecho sí lo tengo. Imagínate que vendimos esa cantidad de vehículos, 1 millón. Entonces tú sales a vender tu auto y compites contra otros que tienen años 2000 que también decidieron vender su vehículo. Sí, nada más que, ¿qué crees? Hay 1 millón más. ¿Qué le pasa a un mercado cuando le metes el 100% más? De lo que quieras. Ponlo de tomates o de cualquier cosa que me quieras decir. Lo tumbas. Le tumbas el precio. Si en lugar de la cantidad de petróleo que hoy se vende, le metiéramos, o sea, hoy se encontrara un pozo que es del tamaño del doble de la producción mundial, ¿qué le va a pasar al precio del petróleo? Se va a ir al suelo. Si se encuentra una fuente alternativa, se va a ir al suelo. Baja el precio del petróleo cuando aumenta la oferta. Son bienes sensibles al volumen. Entonces, lo vemos, por ejemplo, cuando tú sacas tu vehículo, y yo sé que no me importa qué año sea tu vehículo, si es 2000, 2005, 2008, 2009, lo primero que dices es, claro, ¿por qué me dan 30% menos de lo que yo pensaba? O sea, el mercado hoy te da mucho menos de lo que tú pensabas, porque el mercado está saturado de autos usados. Pero tú puedes decir, Eduardo, pero aquí no se importan vehículos 2008, 2009. No, pero el problema comienza desde la base. Si hay 1 millón de 2000, si hay 900,000 de 2001, si hay 800,000 de... ¿Qué pasa? Que el que quiere vender su vehículo 2000 ya no encuentra cliente. No tan fácil, se deprecia el vehículo o mejor no vende el vehículo. Pero él es el cliente de un 2004. O sea, tú vendes tu 2000 para hacerte de un 2004. Es una cadena de renovación vehicular. O sea, nadie vende su 2000 para hacerse de un 2013, eso no es cierto. Vendes tu 2000 para hacerte de un 2004, para que no se te haga tan viejo. Te haces de un 2004. El del 2004 vende el suyo a ti que tenías un 2000 para hacerse de un 2008, 2009. El del 2009 vende su vehículo para hacerse de uno nuevo otra vez. Es una cadena de renovación vehicular. ¿Quiénes son los principales clientes de un auto nuevo ahorita? El dueño de un 2009, de un 2010, que vende su vehículo para volver a hacerse de uno nuevo. Porque acuérdense que el principal cliente de un auto nuevo es el que ya tenía un usado. O sea, nadie empieza de cero a voy a comprar un auto nuevo. O sea, sí, pero un margen muy poquitos. La mayoría son gentes que tienen un auto y renuevan su auto. Pero ¿qué pasa? Tú quieres vender tu auto 2009. Tu auto 2009 se lo tienes que vender a alguien que tenía un 2005, que lo está vendiendo para hacerse del 2009. Pero si el del 2005 batalla para venderlo porque se lo vende a alguien que tenía un 2000, y el del 2000 no vende porque hay 1 millón de 2000 y mejor dice, mejor me quedo con él. Si te fijas cómo achatas la venta de autos en circulación, achatas la renovación vehicular, y eso
Por eso cuando me dicen, Eduardo, pero la importación de autos usados, el que importa un auto usado, no es el comprador de un auto nuevo. ¿Por qué les preocupa a ustedes? No, no es mi competidor directo, pero en la cadena de renovación es la parte de abajo. Le estás pegando a toda la cadena de renovación vehicular, porque el que importa un auto usado deja de comprar un usado nacional.